Pero fíjense ustedes, por una extrañísima paradoja, bueno, Favaloro, mundialmente conocido, bueno, todo lo que ya hemos comentado esta noche, es un hombre acosado. Y acosado por las deudas, acosado por la falta de plata, la falta de subsidios. Incluso él escribe a la Casa Rosada, llama a las autoridades, trata de cobrar deudas que vienen arrastrándose de distintas provincias, por ejemplo, que no se le han pagado. Parece increíble lo que les estoy diciendo, pero René Favaloro es un hombre acosado por la falta de dinero. Y van a ver cómo. Todos somos culpables de nuestro deterioro, pero si hubiera que repartir responsabilidades, las mayores caerían sobre las clases dirigentes. René Favaloro gozaba del máximo prestigio médico en el mundo. En 1992, el influyente diario New York Times lo calificó como héroe de la humanidad. Y en reconocimiento a su aporte a la especie humana, un asteroide fue bautizado con su nombre. Con sus contradicciones, pero sobre todo con su pasión por ayudar a los pobres, Favaloro encabeza nuestro panteón de héroes trágicos. Se preocupó mucho de la cosa médica, de que los médicos estén bien calificados, que el lugar esté bien acreditado, pero dejó un poco de lado la caja registradora y lamentablemente una medicina de alta complejidad es muy cara y alguien tiene que pagarla. A poco de asumir como presidente de la Nación, Fernando de la Rúa decretó un recorte presupuestario del gasto público. Algunos lo llamaron el impuestazo. El por entonces ministro de Economía, José Luis Machinea, anunció las medidas de ajuste que, entre otros subsidios, suspendía los que beneficiaban a la Fundación Favaloro. Entonces, sin apoyo estatal ni exenciones impositivas, enfrentados con las obras sociales y con una red de corrupción que involucraba a médicos, sindicalistas y empresarios, la Fundación Favaloro siguió acumulando deudas millonarias. Y ante la gravedad de la situación, las autoridades de la Fundación decidieron crear un comité de crisis. El 28 de julio del año 2000, René Favaloro envió una carta desesperada al presidente Fernando de la Rúa pidiéndole una ayuda urgente. Pero la única respuesta que obtuvo fue el silencio. No se queja de nada ni reclama nada del gobierno. Lo que le pide al presidente, al amigo, es ayuda para pedir en el sector empresario donaciones que le permitan superar una situación transitoriamente difícil y desde luego expresa su aflicción. Ustedes saben que hoy mantener una institución de alta complejidad es carísimo, es muy difícil mantenerla, son instituciones que siempre están deficitarias, pero había subsidio del gobierno, el BID había ayudado también, pero bueno, cuesta muchísimo, hay que pagar sueldos, hay que mantener la infraestructura, comprar insumos, y siempre fue deficitaria. Lo que pasa que él hacía, con esta mentalidad que tenía, y después intentaba cobrar. Pero hacer significa usar material descartable, honorarios médicos, honorarios quirúrgicos, internación. Entonces, ustedes imagínense que esto sumaba miles, y en la época del 1 al 1 era pesos o dólares, sin que las entidades liberen un solo peso. Entonces hacía y después pretendía cobrar. Sitiado por los negociados de obras sociales, de clínicas privadas, y según dijo el propio Favaloro, de docenas de cardiólogos a quienes lo que más les interesa es el dinero, Favaloro no aguantó más. Pocas horas después de que el comité de crisis de la Fundación le informara la decisión de despedir a 400 personas, Favaloro delineó su último acto. En la soledad de su escritorio, escribió 7 cartas. Serían su denuncia, su legado y su despedida. El sábado 29 de julio del año 2000, una noticia sacudió al país. René Favaloro se había pegado un tiro en el corazón.
le impusieron que renuncie. Él fue el primer desplazado de su propia institución y este no era hombre de dar pasos al costado. No quiero justificar un suicidio, quiero tratar de comprenderlo. Yo creo que hay varios elementos, no uno solo, hay varios. El primero es que él hacía 2 años que había fallecido Toni, una mujer que lo acompañó durante 40 años. Eso le genera una soledad. Los conflictos internos de la fundación, que eran muchos. Esto que comenté anteriormente, creo que la deuda existía, no creo, existía la deuda. Ahora, ¿cómo se transmite? Y cómo yo puedo transmitir a alguien algo y que eso le genere una ansiedad muy grande y que los desborde. Que los desborde además hasta decirle que se vaya. Que lo desborde además hasta decirle que se vaya con una chica a vivir a una isla, Margarita, por ejemplo. Es decir, se lo empieza a maltratar interiormente. Y además se lo empieza a tratar de viejo. Espero, en llegando al final de mi tarea, estoy en la última década, no sé cuántos años más voy a vivir, se me recuerde como educador y no como cirujano cardiovascular. Solo he tratado, dentro y fuera de mi profesión, de dispersar semillas a manos llenas. Es tan impresionante que un hombre que salvó el corazón de tanta gente se pegó un tiro en el corazón. Y sí, yo creo que es simbólico, porque visto desde el punto de vista vital, también esa muerte es muy fea, porque es una muerte, aunque sea unos minutos, es prolongada. No es como la muerte como pegarse un tiro en la cabeza, donde la muerte es instantánea desde el punto de vista de la conciencia. No hay ningún sufrimiento. Así que creo que tiene un simbolismo. ¿Cómo se llega a esa muerte? Obviamente vamos a hablar de eso, ¿no? Porque es público. Sí, a esa muerte se llega por una serie de factores que yo llamé el frente externo y el frente interno. Los últimos meses, prácticamente los últimos meses de vida de René, parecía que realmente había una acción en conjunto que no entraba ni un peso a la fundación. Una cosa muy, digamos, no sé, sospechosa. Ninguna obra social, ningún prepago, nadie le pagaba a la fundación, ¿no? ¿Y por qué? Y no sé. Los que no le pagaban sabrán por qué. De tener subsidios, había dejado de tener subsidios, subsidio cero, y había cambiado todas las leyes y, a pesar de ser fundación, empezó a pagar todos los impuestos. Podemos hacer toda la lista de los impuestos, pagaba todos los impuestos. De no pagar impuestos y tener subsidio, a pagar impuestos, y no tener más ni un peso de subsidio. Así que, bueno, como quien dice, se invirtió totalmente la situación. Y en el frente interno, obviamente, es otra historia muy especial, que no voy a referirme en profundidad, obviamente. Es una historia muy especial, pero obviamente no recibió mucha ayuda de los que estaban alrededor de él. No lo ayudaron realmente. En algunos casos, casi diría lo contrario a lo que fuera una ayuda. Y después hubo una especie de condición humana y que a veces las personas que yo creo que tendrían que haber tenido más agradecimiento y más deuda con él, una deuda imperecedera con él, creo que fueron los que menos lo ayudaron, y no solo no lo ayudaron, sino que lo empujaron a hacer lo que hizo porque evidentemente querían ocupar otro lugar. Pero es muy terrible. Es terrible, pero es así, esa es la verdadera historia. Si usted lo tuviera enfrente, ¿qué le diría ahora? ¿Qué le diría? Le preguntaría ¿por qué? ¿Por qué no pidió ayuda a los que lo queríamos ayudar? Tras la muerte de su mentor, la Fundación Favaloro profundizó el proceso de saneamiento inaugurado por el Comité de Crisis. Y al poco tiempo, varios de los profesionales que integraban el equipo de Favaloro ya no pertenecían a la institución. De hecho, la familia Favaloro quedó dividida desde entonces entre los que se quedaron y los que se fueron. Las prestaciones dejaron de estar concentradas en la cardiología para pasar a ser un centro multidisciplinario. Y con el correr de los años, la situación económica logró regularizarse. Yo creo que el mensaje al menos que él deja
es el de una clase gobernante inútil, de una clase gobernante corrupta, no solamente la del momento, todas. Por eso el suicidio, por ejemplo, de Lisandro Latorre, exactamente igual. René Favaloro fue un ser humano único. La pasión rigió su vida y esto lo llevó a adentrarse en aciertos y contradicciones. Fue un hombre sencillo y sensible que rara vez hablaba de su actividad profesional. Cultivaba un perfil muy bajo, no era amigo de los elogios ni de los reconocimientos. Y pidió que lo recordaran como un hombre bueno que siguió siempre siendo un médico rural. René Favaloro fue un personaje clave de nuestra Argentina contemporánea, un hombre cuyo aporte a la sociedad y a la medicina aún no logramos reconocer en su justa medida. Quisiera terminar con algo que tan lindo cantaba Citarrosa. Decía, quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Favaloro, en su carta antes de morir, de suicidarse, pide que lo recuerden como un hombre bueno y como un médico rural. Y yo creo que ahí hay mucho de un héroe, ¿no? La trayectoria de vida del doctor Favaloro es heroica. Basta leer las cosas que él escribió, los libros. Yo creo que es heroica porque intentó cambiar el país, intentó hacer otra Argentina. Favaloro pudo cambiar la cardiología del país. Lo que él no podía cambiar, ni él ni nadie en forma individual, es el estado de corrupción de una sociedad. Creo que nos dejó su lucha, su legado, su honestidad y además otra cosa más. Poco dinero en la caja de seguridad. El 29 de julio del año 2000, René Favaloro se suicidó. A mí todavía me impresiona incluso decirlo en voz alta. Ese hombre que había hecho con el corazón humano un prodigio de supervivencia, se pegó un tiro en el corazón. No le erró, por supuesto. Y acosado, como decíamos hace un rato, bueno, dejó una gran cantidad de cartas en donde incluso pone el acento en que su decisión es meditada, es pensada y tomada en soledad. La verdad que, bueno, la historia del héroe, en este caso del hombre que descubre para la humanidad un hecho importantísimo en la medicina como el bypass, bueno, la historia del héroe yo diría que termina con unas grandes lágrimas finales, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Por qué estuvo tan solo? A lo mejor algún día lo sabremos. Buenas noches.